¿Qué cosa? Al voltaje por la corriente en el tiempo. Ya. La función de la corriente la voy a decir que es igual a I por el seno de omega t menos θ. ¿Ya? ¿Ok? Voy a definir eso. Técnicamente es la ley de Ohm. Voltaje, impedancia es igual a la corriente. Es decir, voltaje dividido por la impedancia es igual a la corriente. Así que ese valor vale V partido por la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L al cuadrado. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Veamos qué pasa con esta función. Por lo tanto, acá yo tengo que decir que este voltaje en el tiempo vale V por el seno de omega t por la corriente, que es igual al seno también de omega t por θ. Y aquí, ¿qué es lo que obtengo yo? ¿Cómo es el comportamiento de la corriente en el tiempo? El comportamiento de la corriente del tiempo, vamos a seguir desarrollando esto, es igual al voltaje por la corriente por el seno de omega t, y aquí vamos a separar esta función. Esta función que está acá, una identidad trigonométrica, es igual al seno de omega t por el coseno de θ menos el coseno de omega t por el seno de θ. Eso es igual a eso. Esa es una identidad trigonométrica. Bien. Si yo multiplico todo esto, sería igual a ¿qué cosa? Voltaje por la corriente por el seno de omega t al cuadrado por el coseno de θ menos V por I por el seno omega t por el coseno de omega t por el seno de θ. Bien. Ahí no va. El coseno de 2 veces omega t es igual al coseno al cuadrado de omega t menos el seno al cuadrado de omega t. Otra identidad trigonométrica. 2 veces 2 omega t es igual al coseno de omega t al cuadrado menos seno omega t al cuadrado. También yo sé que el coseno al cuadrado de omega t más el seno al cuadrado de omega t es igual a 1. ¿Profesor, son como constantes nomás? ¿Son funciones? Son identidades trigonométricas. Ya. Siempre se va a cumplir que, en el fondo, 2 veces el ángulo es igual al cuadrado del ángulo más el cuadrado de... Y acá, esto, el coseno al cuadrado de un ángulo es más el seno cuadrado de un ángulo igual a 1. Siempre va a ser igual a uno, ya. Siempre va a ser igual. Y lo arriba también siempre va a ser igual. Esa es la identidad. Entonces, aquí el coseno es igual a 1 menos el seno. Entonces, el coseno de 2 omega t es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de omega t. Esto significa que el seno de 2 veces omega t es igual a 1 menos el coseno de 2 omega t y todo eso partido por 2. Ya. Después tenemos esa es una primera identidad que tenemos que usar. ¿Ya? Después tenemos que el seno de 2 veces omega t es igual a 2 veces el seno
de omega t por el coseno de omega t. Otra identidad trigonométrica. Viendo esas dos cosas. ¿Ya? Por lo tanto, este 2 que está acá lo voy a pasar dividiendo para acá. Entonces, veamos acá. El voltaje por I es igual al seno de omega t al cuadrado. ¿Qué es eso? Es igual a 1 menos el coseno de 2 omega t partido por 2. Todo esto partido por 2. ¿Ya? Y multiplicado por el coseno de teta. Menos voltaje por la corriente. Seno de omega t por coseno de omega t es igual al seno de 2 omega t partido por 2 multiplicado por el seno de t. Bien, esto yo lo puedo transformar después. Este 2 lo puedo transformar en b partido por la raíz de 2 multiplicado por la corriente partido por la raíz de 2. Y todo esto multiplicado por coseno de teta. Menos este voltaje lo puedo por raíz de 2 y esta corriente la divido por raíz de 2 por el seno de 2 omega t por el seno de teta. ¿Y qué es lo que es esto? B partido por la función del voltaje máximo, el pic máximo partido por la raíz de 2. ¿Qué es lo que es el B partido por la raíz de 2? El voltaje RMS, ¿no? Exactamente. Voltaje RMS, la corriente RMS, multiplicado por 1, por lo tanto aquí voy a poner coseno de teta, menos voltaje RMS, corriente RMS, por el coseno de 2 omega t por el coseno de teta, menos el voltaje RMS, corriente RMS, por el seno de 2 omega t por el seno de teta. Y esa función es la función de potencia real en el tiempo, ¿ya? Que es lo que nosotros estuvimos viendo el otro día. Esta función real en el tiempo, ¿ya? Si yo la grafico, el otro día se las puse así, no, pero si yo la grafico, ¿ya? Me queda que la función, esta función, esta es la potencia en el tiempo. Y aquí nos damos cuenta que está compuesto por 3 partes. Una parte que no depende del tiempo, que es una constante, que es BRMS y RMS coseno de teta, una constante, ¿ya? Que es este valor de acá. Esa no depende del tiempo. No, no depende de dónde está el t, aquí no existe t. Así Ya. que en el tiempo es una constante. Ya. Porque siempre en el tiempo, a medida que transporta el tiempo, ese valor va a ser el mismo. ¿Ya? Y ese valor de aquí, de esa constante, es igual a qué cosa? Al voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de teta. Es el valor de esa constante. ¿Ok? Después tenemos otra función acá, pero esto es el coseno. ¿Se dan cuenta que es el coseno, no? Sí. El coseno depende del tiempo, por lo tanto, BRMS y RMS por el coseno de una constante.
pero hay que multiplicarla por esta función que depende del tiempo, y el coseno está parte a la menos 1. Cuando el tiempo es 0, la función es máxima, que es 1. ¿Ya? Pero como es 1, este valor es menos 1. Entonces, esta función en términos prácticos, ¿ya?, es una función porque tiene el mismo valor RMS coseno de teta, ¿ya?, parte en el menos 1, y es una función que parte acá 1, 2, 3, 4. Aquí tengo que hacer una. Ahí. Fue un poquito más allá la línea. Ahí. Es una función que está centrada en el tiempo, ¿ya?, pero tiene dos ciclos. Este es el primer ciclo y este es el segundo ciclo. Primer ciclo y acá tenemos el segundo ciclo. Por eso que es 2. Siendo este ciclo completo, este de aquí hasta acá completo, es el ciclo de los 50 Hz. Es decir, el voltaje, este voltaje que está acá, es una función senoidal que tiene acá un ciclo. Pero esta tiene, en el mismo tiempo que el voltaje se mueve, la potencia se mueve 2 veces. Tiene 2 ciclos. ¿Se entendió eso, no? Fíjense que el voltaje y la corriente, voltaje omega t, seno omega t, por lo tanto estos se mueven en un ciclo. Y ese ciclo para nosotros, si la frecuencia es 50 Hz, vale 0,02 segundos. ¿Ya? 0,02 segundos. Por lo tanto, el ciclo de la potencia, si yo mido este ciclo, vale 0,01 segundos. Claro. Ya caché. ¿Ya? Pero este sigue siendo, si ustedes se dan cuenta, un valor de potencia. ¿Ya? Y acá tenemos este de acá, que ahora es el seno. El seno. De esta misma función, pero el seno parte en 0. Pero como esta función es menos, la función seno parte, parte hacia abajo. ¿Ya? Es decir, parte hacia abajo. Sí, está bien. Puede ser más arriba o más abajo, da lo mismo. ¿Ya? Pero ahí tiene las dos guatitas. Una guatita, dos guatitas. De abajo, dos guatitas. ¿Ya? Parte en forma invertida, no como el seno porque es negativo, parte hacia abajo. Entonces, si yo, porque esto es la suma de estas tres funciones. La suma de estas tres funciones me hace la función de potencia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si sumo estas tres líneas o estas tres ecuaciones y las sumo, lo que voy a obtener es lo que les dije en la clase pasada. ¿Ya? Esto en el tiempo voy a obtener 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y voy a obtener una señal pasa en 0, en el punto se va al máximo. Pasa en 0 y en ese punto se va al máximo. Ya, ok. Y en la segunda queda en el mínimo. En la segunda se va al máximo y en la segunda se va
el mismo. Si yo sumo estas tres funciones, la suma de estas tres funciones, obtengo solamente eso. Donde el valor medio de estas funciones, el área debajo de la curva de todo esto, es esa función que está allá en medio, que es voltaje RMS, corriente RMS por el coseno de θ. Es este valor de acá. ¿Ya? Entonces, resumiendo, si yo miro esta ecuación de acá, veo que esto es una función que depende del tiempo, de acá, donde ese es IRMS por el seno de θ. ¿Ya? Después vamos a ir al otro lado. Dijimos que el circuito de allá sería el voltaje, que es igual ¿de qué cosa? Al seno de A R por la corriente más ¿qué cosa? ¿dónde está? Omega LJ por la corriente. Es este circuito, miramos por el modelo de impedancia. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia más omega LJ por la corriente. Yo puedo factorizar acá, y lo que hicimos en la clase pasada, factorizar y decir que esto es igual a R más omega LJ por la corriente. Donde esto, ¿qué es lo que es? El Z. Eso dijimos la clase pasada. Ya. También dijimos que aquí aparece el factor de las TLS. ¿Qué es lo que es el S? La potencia aparente, que es igual al voltaje por la corriente conjugada. Conjugada. ¿Ya? Y esto es igual, el término del valor conjugado sería igual al voltaje, ¿no es cierto? Al voltaje sería al cuadrado. voltaje, ¿no? Por la corriente conjugada sería el valor conjugado partido por R menos omega L J. Todo perdido. ¿Ya? B por R menos J. Y esto en términos prácticos es el módulo al cuadrado del voltaje partido por la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L al cuadrado ángulo T. Si miramos acá, dijimos que era el voltaje por la corriente acá, voltaje por la corriente, y la corriente es igual al voltaje por la raíz cuadrada. Por lo tanto, V por I es el voltaje al cuadrado partido por R cuadrado más omega L, que es lo mismo que está allá. ¿Ok? Y hay un famoso ángulo θ ahí, ¿ya? En el concepto de lo que vamos a hablar. Aquí donde está el kit del asunto. Esto está representando a un sistema fasorial que está rotando no tiene tiempo, digamos. Está en status quo. Tiempo, en cualquier momento que usted haga, tiempo igual a cero. Ahí está. El tiempo igual a cero. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Quiero que saquemos la relación que se dijo dentro del concepto que esto iba a ser, si yo lo llevo ya a un valor que está en polar, lo llevo para la parte imaginaria, tengo que colocar que esto es igual a la magnitud del voltaje partido por R cuadrado más omega L al cuadrado por el coseno de θ más la magnitud del voltaje al cuadrado
el vector partido por la raíz cuadrada de r cuadrado más omega l al cuadrado por el coseno por el seno de teta, y eso lo multiplico acá por j. Y decimos que este valor de acá vale P y este valor de acá vale U. Eso es lo que dijimos. Cuando ahí al costado del módulo al cuadrado, si el ángulo teta tiene un positivo, adelante, ¿qué quiere decir? El ángulo teta tiene positivo. Aquí, positivo. Sí, ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que sea positivo el ángulo teta? Porque teta es el valor entre el ángulo y la corriente. Significa que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. ¿Ya? Porque acuérdense que el teta tiene que ver con el ángulo entre el voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente. Por lo tanto, la corriente está desfasada con respecto al voltaje. ¿Ok? Está desfasada con respecto al voltaje. Ya. Ahora, ¿cómo cuaja esta cuestión con esta otra historia? Porque esto es lo real. Eso cómo lo interpretamos. ¿Ya? Si yo pasara esta función, la pasara al mecanismo hacia allá, veo que esto no depende del tiempo. Por lo tanto, la transformación vale 0. Esto sí depende del tiempo. Y depende de un coseno de omega t. Por lo tanto, la transformación es esto, por eso que es el famoso P. Y esto que está acá es eso, por eso, que es el Q. Entonces uno puede decir de alguna manera que la potencia es la potencia real del sistema eléctrico, es esa figura que tengo ahí, que va dependiendo del tiempo. ¿Ok? Depende esta figura del tiempo. Pero en la práctica, lo único efectivo aquí es el valor de esta constante. Porque esto que está acá, este elemento que está acá, que es, yo lo puse como ¿era el azul o no? Azul. Era el azul, esta parte es la parte azul, también varía en el tiempo, por lo tanto, entrega potencia, recibe potencia. Entrega potencia, recibe. En la sumatoria en el tiempo, esto no genera nada de energía. Entrega energía, recibe energía. Entrega energía, recibe energía. Esto quiere decir que en el tiempo, ¿por qué lo vemos en el tiempo? Porque la energía es la potencia por el tiempo. Energía es la potencia en el tiempo por el tiempo. Los watts por hora son energía. Son joule, técnicamente. Por lo tanto, ¿cuánta energía yo estoy en este circuito consumiendo? Esta curva de acá no me aporta nada de energía. La curva verde tampoco. Y la curva verde está diciendo que es el famoso que nosotros denominamos Q. ¿Ya? No aporta nada. La curva azul tampoco aporta nada. ¿Ya? Y lo único que aporta es esto. En el tiempo eso es la única energía que se aporta, que es esta magnitud por el tiempo que transcurre. Y esos son joules. Es decir, todo el agua que yo consumo acá para girar la turbina, o todo el petróleo que yo quemo acá para que gire la turbina, se me consume en este concepto de acá. Y es constante en el tiempo. Porque el resto es cero. ¿Okay? Por lo tanto, por eso es que se asocia que este valor que está acá es la potencia P real.
está reflejada en cómo se mueve este fasor. Pero en la práctica de toda esta historia lo único que queda es esta línea roja. Siempre esta línea roja. Siempre esta línea roja es lo que va quedando como energía en el tiempo, o lo que se va consumiendo, o lo que va entregando en este caso la fuente de tensión. Va entregando esa línea roja de energía. Esto es potencia, pero a medida que yo lo voy calculando en el tiempo, me va entregando la cantidad de energía que yo voy teniendo. Por lo tanto, para yo calcular la energía, tengo que multiplicar este valor por el tiempo. Y obtengo la energía que está entregando el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, esto en el concepto de P sigue siendo el mismo valor de allá. Igual a este valor de acá. Pero, ojo, pero allá estamos trabajando con este elemento que es 0. Si está trabajando con la línea azul. ¿Ya? Pero hace el mismo valor porque es el mismo valor. Porque lo único que hace esto es pasar, porque este valor, esto por esto es igual a eso. Eso, multiplicado por eso, es igual a esto. Lo único que está diciendo es que este valor que está acá, lo está variando en el tiempo hacia arriba y hacia abajo. En forma cíclica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo necesito. Es la energía real que se está consumiendo eléctricamente. No es otro. Y eso es una constante en el tiempo, que va a depender de qué? De omega L y de R. Y obviamente de la intensidad de corriente, pero principalmente del voltaje al cuadrado de la fuente de tensión partido por estos parámetros. Eso es lo que realmente, y obviamente estos parámetros dan un factor de potencia y es lo que se entrega. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos entendiendo que lo que estamos trabajando acá en un sistema en el cual calculamos potencias, pero en la realidad lo que se consume es energía. Pero como todo el proceso de cálculo siempre se hace en el mismo tiempo, yo puedo trabajar mi modelo energético como un modelo de potencia. Por eso que siempre se trabaja en potencia y no con energía. Porque siempre el modelo va pasando siempre en ese mismo contexto. De hecho, esta señal sinusoidal que estamos viendo acá de valor de potencia en realidad y en los valores de corriente, la ley de Kirchhoff, a medida que se va moviendo la tensión acá en el tiempo, se tiene que ir cumpliendo siempre, independiente de donde esté la señal sinusoidal. Siempre en el tiempo, la suma de voltaje tiene que ser 0. ¿Ok? Siempre. Lo que pasa es que nosotros lo subimos un poco y decimos que como que esto no pasa en el tiempo, digamos. ¿Ah? Pero, o sea, siempre se debe cumplir la ley de Kirchhoff. En cualquier momento de la señal sinusoidal. Se lo voy a mostrar más adelante cómo es el proceso, pero para que se entienda. Bien. Entonces, ¿de qué te viene el contexto, digamos, de lo que vamos a analizar? Hay mucha literatura para poder mejorar el factor de potencia. Si yo elimino esta curva de acá, técnicamente, si yo elimino esa curva de acá, si logro eliminar esa curva de acá, va a quedar solamente que mis ecuaciones, estas dos ecuaciones se me transformen solamente en esta. ¿Sí? Solamente en eso. Obviamente que estos valores del omega L, lo que estamos viendo acá con la corriente, obviamente va a ser un valor. Técnicamente yo lo que tengo que hacer es que ese omega L valga 0. ¿Okay? Si ese valor de omega valga 0 sería voltaje partido por resistencia, que es corriente. La ley de Ohm. Si es que logro eso. Y si logro eso, significa que estas ecuaciones, todas estas ecuaciones de acá se me hacen 0. Acá también todas estas cosas me hacen 0, me queda solamente la ecuación que tiene que ver con la resistencia. Que también es una constante en el tiempo, lo que pasa es que el coseno de 0 vale 1, por lo tanto me queda la magnitud
y la corriente, me queda B cuadrado partido por R. Como potencia, B cuadrado partido por R. El doble de la magnitud partido por la resistencia de allá, me queda el valor acá y es una constante en el tiempo que se está consumiendo. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir, desaparece técnicamente la parte sinusoidal, por decir así, de potencia. Ya no tenemos esas tres curvitas que tenemos. Bueno, ahora, nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo θ es igual, primero, omega L partido por R, primera relación, segunda relación, Q partido por P, y tercera relación, el seno de θ partido por el coseno de θ. Todas esas son cosas que se tienen que cumplir. El P por el Q, el WR por el R, y el seno de θ por el coseno de θ es igual a la tangente de θ. Bien. Por lo tanto, de esta ecuación de acá, donde yo digo que la tangente de θ es igual a Q partido por P, de acá, de esta ecuación de acá, implica esto, ¿ya? Que el Q que yo tengo actualmente es igual a la potencia por la tangente de θ. Es el valor de Q. Le vamos a poner el Q inicial. ¿Ok? Es el Q inicial. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cómo yo puedo hacer esto que tienda a cuánto? A cero. ¿Cómo puedo hacer que esto tienda a cero? Hay dos formas. O hago el Q0, es una manera, ¿no es cierto? Me queda esto igual a cero, la tangente. Y lo otro sería que el P sea muy grande, es decir, aumentar el P. ¿Se entiende, no? ¿Qué voy a hacer? O bajo el Q o le resto el P. El problema está que el P no se cambia. Porque el P es lo que la gente usa. Yo no le puedo decir a un cliente, ¿sabe qué? Para mejorar su factor de potencia, puta, échele más carbón a la cuestión, prenda más lámpara, no sé. No te puedo decir eso. Porque es una manera de mejorar el factor de potencia. ¿Ah? Instale más estufa, ponga más cocina eléctrica, no sé. Es una manera. Ponga más aire acondicionado, que eso. todo congelado. Eso. No sé, cualquier historia, digamos. ¿Ya? Pero no le puedo decir eso al cliente. El cliente lo que él usa, digamos. Por lo tanto, mi única alternativa de mejorar el factor de potencia es mover el Q. El Q0 lo tengo que mover. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que el factor de potencia, nosotros definimos, porque acuérdense que yo les dije que este factor de potencia, mira por el coseno de potencia, porque es más fácil decir que el factor de potencia se mueve entre 0 y 1, que decir que se mueve entre 0 y infinito. ¿Ya? Porque podemos usar esta función como factor de potencia. Pero esta cuestión se mueve entre 0 y infinito. En cambio, este se mueve entre 0 y 1. Entonces, es más fácil, más simple decir, tengo 1, tengo 0. Bien. Por eso que nosotros calculamos el factor de potencia como θ, el coseno de θ. Y la legislación establece que el factor de potencia tiene que ser mayor o igual a 0,93. Y ahí empieza mi problema. Entonces, en algunos libros, filosofía y toda la historia, tratan de calcular este factor de cuánto Q tengo que inyectar en el sistema. Al Q. ¿Cuánto Q tengo que inyectar? Y ahí se saca una función que dice que el Q que hay que aportar es igual a la potencia, porque la potencia sigue siendo el mismo valor, por la tangente de θ inicial menos la tangente de θ
de la porta, digamos. Y hay que calcular cuánto es θ para que llegamos a un valor acá, de tal manera que el Q, este B partido por ese Q me dé un ángulo y ese ángulo me dé un centro 93. Entonces se calcula en función de eso y hay muchos libros y literatura que hacen esa historia. Y hasta ahí estamos todos contentos, ¿no? Claro. ¿Visto este proceso? Esperamos. ¿Sí? ¿Ah? Nunca, profe. Lo juro. Primera vez. Lo juro porque... Si tampoco usted lo había visto ya en su país, lo había visto alguna vez, ¿no? Bueno, lamentablemente esta cuestión de acá no sirve para nada. Oiga, llevo como una hora grabando y voy a borrar el video. Entonces... Llevo como una hora grabando. Es decir, matemáticamente está bien, uno puede calcular cositas y lo pero eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Bueno, muchachos, hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por... ¿Por qué no sirve? Porque ustedes lo van a contratar y decir, oye, por favor, mejoreme mi factor de potencia porque está aquí con la ligera, estoy pagando multa por esta historia, así que mejoremos la cosa. Entonces, la mayoría de lo que va a hacer se va a ir a ese sistema. Ponga más aire acondicionado, ponga más estufa, ponga más... Claro, es una alternativa. ¿Ya? Y la otra van a calcular un Q, es decir, ¿sabes que con este Q usted calcula el condensador y queda impecable? Y el otro B vuelve de nuevo a checar la cuenta y el factor de potencia no pasa nada cuando el autor sigue las multas. ¿Por qué un año? ¿Por qué sigue las multas? Porque tiene que esperar un ciclo. No. Chao. Sí, por ciclo de un año. No. Una vez aquí lo dijo, no me acuerdo. ¿Qué mide la empresa? ¿No? ¿Qué mide la empresa? Cuando usted le llega la vuelta de la luz, ¿qué es lo que dice ahí? Energía. 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 ¿Y esto está en función de qué? Del tiempo. De potencia. De potencia. Así que lo que dice la empresa no tiene nada que ver con eso. Ah, Porque la empresa me está pidiendo energía, no me pide potencia. Y me mide la energía en vales y en watts. Y con eso la legislación bien portada estableció una metodología para calcular el factor de potencia en función de qué? De la energía que se mide. Por eso que esa cuestión no sirve. Así es, Víctor. chao, profe. Además, la legislación no es pilla, es bien sabia en poder exigir para que realmente se cumpla el objetivo que es bajar el factor de potencia. ¿Ya? Porque alguien podría decir, oh, mire, lo que voy a hacer, voy a poner un condensador, lo voy a dejar, como en la noche la potencia es cero porque está todo apagado, excepto pequeñas luces, voy a poner mis condensadores, entonces todo el Q realmente va a ser negativo. Va a compensar. ¿Ya? Va a ser negativo, ¿cierto? No funciona. Porque el condensador en la noche, si hay puro Q del condensador, el Q es menor. Por lo tanto, la energía de Q que ocupo en la noche me empieza a compensar el Q que ocupo en el día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Falso. La legislación establece que todo lo que salga debajo de la curva de negativo no se corre acá. No vale. Ah. Así que me complicó la historia. Porque ¿cuál es el objetivo de la empresa? Que usted baje el Q de lo inductivo. Que me baje el inductivo. Si usted tiene negativo o tiene positivo, me da lo mismo. Usted tiene que bajarme el inductivo. Por lo tanto, lo de negativo acá no corre la fórmula. ¿Puedo borrar allá o no? Sí. Ya no sirve para nada, así que bueno. el borrador. Bueno, no. ¿Dónde lo dejé? Ahí está. Ya, entonces vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Entonces, ustedes tienen que ser y recibir, ¿qué van a recibir? El gráfico de energía en watts. ¿Ya? Y normalmente lo que van a hacer es recibir un gráfico así.
se mueve más en la noche y después sigue subiendo, no sé, algo por el estilo, esto en el tiempo. Supongamos que es el gráfico de un mes de consumo de energía en watts. Son watts. Y va a recibir usted un gráfico, o puede calcular un gráfico poniendo un analizador de red y toda la historia. Y aquí van a tener siempre esta energía en bar, ¿ya? Y la empresa le va a entregar un gráfico. Supongamos acá, en la noche se pasa un poquito para abajo, en el día vuelve a pasarte para abajo y llegamos al otro día. Porque hay condensadores y todo. Ya, la legislación, ¿qué es lo que hace? Lo que ustedes tengan de la facturación, porque esto es potencia en función del tiempo, por lo tanto es energía. ¿Ya? Por lo tanto, esto es en realidad esto es potencia, para que se entienda, P y esto es U. Por lo tanto, todo lo azul de acá es la energía medida en watts hora. ¿Ok? Y después la legislación establece de que el Q que te voy a medir con ese comportamiento solo lo que está aquí arriba. Ahí. Lo que está abajo, que es un Q de capacitivo, no vale callar. Para decir una no sirve de nada. Entonces, aquí yo tengo que hacer, aquí yo tengo que hacer que esta energía que está acá, que se está midiendo en bar hora, ¿ya? Con esto voy a calcular mi factor de potencia. ¿Ya? Entonces, de partida voy a calcular la tangente del ángulo θ como, ¿qué cosa? La energía en bar hora, partido por la energía en 4 horas. Pero acuérdense que el bar hora solamente la parte azulita. ¿Ya? La parte azulita. Entonces, cuando uno pone un condensador, ¿qué es lo que hace técnicamente si uno coloca un condensador en forma permanente en el sistema? En el sistema significa que toda esta línea que está acá sube. Si yo pongo un condensador, esta línea, esta que está acá en el eje sube. Por lo tanto, esto ya solamente está quedando la parte de arriba, estoy achicando el tema. Pero acá no aporta nada. No. El tema es calcularlo. Porque hay que calcular cuánto es ese pedacito que tengo arriba. El dato que me mide la empresa es ese. La empresa no te mide el cálculo de correr esta bombita para arriba. Entonces uno tiene que calcularlo, determinarlo. ¿Ya? Y con ese valor de θ, ¿ya? Mido nuestro nuevo factor de potencia. Coseno de θ es igual ¿a qué cosa? El factor de potencia es igual al coseno de la tangente a la menos 1 de la energía en bar hora, partimos de la energía en watt hora. Y ahí tengo un ángulo y tengo un factor de potencia. ¿Ok? Ahora, el problema acá está en cuanto al Q. Porque ahora el Q lo voy a tener que calcular en función de ¿qué? De esta energía. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a un ejemplo práctico, para que se entienda este proceso, porque no es que, para hacerlo más práctico, yo no les puedo entregar una fórmula. No hay una fórmula, porque va a depender de cómo es la curva de potencia en bar. ¿Ya? Va a depender de eso. Así que aquí lo único que queda es realizar de forma gráfica y con esa forma gráfica calcular el condensador. Ya. Profe, disculpe, entonces uno en definitiva lo que hace, acumula toda la energía en el periodo, en el tiempo,
Y ahí tiene un valor constante, ¿no? Porque no es instantáneo lo que usted está midiendo. Por ejemplo, usted ve todo lo que se consumió en el mes, ¿Ya? ¿cierto? En reactivo. Sí. Y con ese valor hace la ecuación, ¿cierto? Sí. Aunque Eso te sirve acá, porque eso te lo entrega. La empresa te va a entregar este valor, pero tienes Claro. que estar consciente que el rojo no está. El problema que hay acá es que uno sabe cuánto es rojo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá siempre es hacer mediciones. Hacer un analizador de red, por lo menos de hacerlo en un periodo representativo de la operación de la empresa. Ya. Puede ser un mes, puede ser cualquier periodo, pero tiene que ser representativo. Hay gente que hace este cálculo cuando las platas son... Porque acá, aquí también hay otro factor que es importante. ¿Ya? Cuando tú bajas el factor de potencia, la empresa te multa. Y la ley establece que la multa va a depender de lo que tú consumas en P. Ujú. Si consumes poco P, la multa puede ser pequeña. Si consumes mucho P, la multa puede ser grande. Porque en función de eso es lo que te está cobrando. Entonces tú tienes que después empezar a sopesar. ¿Qué es más barato? ¿O pago la multa todos los meses o instalo un banco? Porque el banco requiere inversión, requiere mantenimiento, requiere, digamos, todo un show, digamos, de control, etcétera, para que funcione. Y eso es un costo. Entonces hay que evaluar en el tiempo que es más barato. Si lo evalúo técnicamente haciendo un banco de condensadores, si el banco de condensadores, ¿cuál va a ser mi banco de condensadores? Porque lo tengo que calcular bajo esas condiciones, ¿ya? O al final digo, ¿sabe qué? No le conviene para nada. Usted como empresa siga pagando la multa, ¿no? Si usted va a gastar más plata si trata de corregir el factor de potencia. Pero eso hay que calcular. Instale más aire, claro. ¿Ya? Entonces, no es tan simple decirle a una empresa mejor el factor de potencia. No es tan simple. Porque a lo mejor a la empresa le es más conveniente seguir pagando la multa, ¿no? ¿Se entiende, no? Y nada más que restrinja a esa empresa, decir, estáis siempre bajo el límite, claro, bajo la norma. ¿El 093? Claro, o sea, solamente la multa, ¿no? Sí, solamente la multa. No hay una norma que diga el periodo cierto tiempo tiene que cambiar, ¿no? Por eso, bueno, si uno quiere ser responsable, claro, una vez por ganarse una lucas yo puedo decir a la empresa, pero la verdad que la empresa se da cuenta de que no estafaste, porque para él era más fácil seguir pagando la multa. De acuerdo a la norma. ¿Ya? De acuerdo a la norma. ¿Por qué de acuerdo a la norma? ¿Cómo la norma te está exigiendo este tema? Entonces, para entender un poquito más este asunto, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Sencillo, para que se entienda el concepto, ¿ya? Lo vamos a separar en horas, vamos a hacer qué pasa en un día, ¿no? Porque en realidad esto no tiene que ser uno en mayor tiempo, pero para que se entienda, tenemos 18 y aquí tenemos las 24 horas. ¿Ya? Entonces en la mañana tenemos una curva de... Los gráficos son súper enredados, pero uno los puede un poco realizar en el contexto de eso, ¿ya? Ya tenemos un valor acá de potencia de 100. ¿Ya? Después, pasado las 12, las 6 de la mañana, aumenta la carga, ¿ya? Hasta las 12 del día llegamos a 500. Y después en la tarde, baja un poquito la producción, aquí, y llegamos a un valor de, supongamos aquí, de 250. ¿Ya? Y después en la noche, ya de pasado las 18 horas, vuelve a bajar la carga y llegamos al mismo valor de 100. ¿Ok? Bien. Después de eso, tenemos la curva de, ¿qué cosa? Del Q. Entonces, lo que vemos que el Q, técnicamente aquí el P y aquí el Q, vemos que durante la noche el Q es del orden de 50. Vale, ¿ya? Después empieza la producción y obviamente el Q se nos dispara y llegamos a un valor acá de 250.
Ya, pero este Q se mantiene durante todo el periodo hasta las 18 horas y después baja y llegamos de nuevo a un Q de 50. Y no bajó nunca más abajo del. ¿Quieren que lo baje más abajo? Aquí vamos a tener Claro. un condensador que el Q acá es Eso, y va a ver qué pasa ahí. menos 50. Ya. No sirve. No, vas a poder ver qué pasa con ese periodo que no tenéis cómo medirlo. Eso está en las 24 horas, digamos, en un día. Vamos a pensar que es así, digamos. Uno después tiene que analizar la información. Entonces calculemos la energía en, ¿qué cosa? En watt hora. 100 por 6 más 2 da 500 por 6 más 250 por 6 más 100 por 6. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? La calculadora. Somos ingenieros. 5007. 5007. ¿Cómo? 5007. 5.007, 5.007, ¿cuánto? 2007. ¿Ah? 2007. 5.700. ¿Eso? ¿Eso es? Ya. La energía entonces técnicamente es de los bar. Ahora, ¿cuánto es? Sería 6 por 50 más 12 por 250 y eso es todo. 3300. ¿Cuánto es? 3.300. Bar hora. Va. Hora. Eso es todo, 250 por 12, claro, porque el otro negativo nos corre en el baile acá. ¿Ya? Entonces calculamos nuestra tangente de teta, que es igual a 3.300 partido por 5.700. ¿Cuánto es eso? ¿La tangente cuánto es? ¿Cómo se pone tangente de en el.? No, pues tenés que dividir solamente por 1,72. ¿Qué es? Este 1,72. Muchos lo pensaron, Por lo tanto, el teta cuánto vale? No, es 0,57. 0,57. ¿El teta? No, el 3300. 0,57. 0,57, profe. 0,57. ¿Y el ángulo cuánto vale? Tangente a la menos 1 de 0,57, pues. A ese es teta. 29,68. ¿Cuánto? 29,68. Tangente a la menos 1. 69,68. Sí. Ah, nos fuimos casi al punto. ¿Y el coseno de teta cuánto vale entonces? 29,68. Nos fuimos casi al punto. Igual los decimales de 30. ¿El coseno de eso? 0,86. 0,86. Ya. Tenemos un problema acá, ¿no es cierto? Estamos abajo. Hay que calcular ahí. ¿Qué es lo que hay que calcular acá? Para ver la multa. Es condensado. Tenemos que calcular cuánto hemos corrido de 0,93 a 0,86 La diferencia. y no hemos corrido alrededor de 0,07 puntos. Sí. .07 me parece que la multa es un 7% de la facturación. Entonces, ¿qué cuánto cuesta el kilowatt? ¿Ya? Y el 7% es multa. Si el kilowatt está a 200 pesos, ya, multiplique 5.700 por 200, ¿cuánto es? 5.700 por 200 pesos, con promedio, digamos. Ya, y el 7% de eso,
escala, ¿ya? Puede ser que esté equivocado, pero ¿cuánto son como 70 lucas? 79.800. Casi 80 lucas, más o menos. Pero me da la impresión que por cada punto un 10%. Me da la impresión, no me acuerdo el valor exacto. Por cada punto de baja, el 10%. Yo estoy sacando porque cada punto es el 1%, por cada punto es el 10%. Claro, me parece que puede ser que sea un 10% porque son 7 la multa sería el 70% de la facturación. ¿70%? Sí, pero así que hay que ratificarlo, no me acuerdo bien claramente No sé. Ya, bien. El tema es, bueno, ¿qué hago acá? ¿Cómo? ¿Calculo un banco de contador para calcular el Pero ¿cómo lo calculo? Si no, si se hay que calcular el banco Estamos contador, midiendo los mensadores, ¿no? Porque Estamos midiendo. no, ¿cómo lo notaste ahí? Que la teta es igual a la ¿Cómo lo tangente a la hacemos para menos llegar a 1 o para subir el teta es igual a tangente a la menos 1 a de 0,57 No, no es el- es ata. ojalá usted como buen samaritano lo haga y llegue a 1. Lo puse, pero me daba 50. Pero son altos millones para que invertir para llegar a 1. De partida lo que usted tiene que invertir es que Tiene que dar 23 su banco más. condensadores mantenga raya cuando estos precios se produzcan. Así que de partida tiene que tener un medidor Por el cocido. Así como está haciendo tú, de potencia reactiva, cuánto se está calculando para ver cuánto usted le está. Bueno, con taxónomo, Claro, para llegar, bajar. Bueno, usted uno es ahí. ¿Ah, sí? Todo eso tiene costo, si no es barato. Ya. Entonces, de partida, ¿cuánta energía necesito si estoy consumiendo 5.700 para llegar a cuánto es el 0.86 y el 0.93? ¿Cuánto es el ángulo? 21 grados. ¿Me pasa? Ah, 21 grados. No. ¿Cuánto es 21 grados? Para llegar a 0,93. Ya, 0.93, el factor de potencia, si es 21 grados, llego a 0.93. Eso me está diciendo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? 0.93. Ya, por lo tanto, 21 grados. ¿Cuánto es la tangente de 21 grados? 0,38. El Q que tengo que tener va a ser igual a la potencia por la tangente de ¿cuánto? 0, ¿cómo? De 21 grados, y eso es igual al P por 0,36. ya. Si mi potencia actual es de cuánto? 5.700 por 0.38, ¿cuánto me da? 2166. ¿Cuánto? 2166. 2.166. Eso es lo que tengo que tener en Q, en bar, hora. Porque ahora el valor es el famoso Q que tenemos, es la energía. Ya, y estoy aportando con 3.300. Pero tengo que tener 2.200, es decir, en el fondo tengo que restar 3.300 menos 2.166. ¿Cuánto es eso? 1134. 1.134 134. bar horas. Eso es lo que me tiene que aportar, lo que yo tengo que bajar en Q. Porque el Q negativo. Ese Q negativo tengo que poner un condensador que me genere 1134 bar hora. Si yo lo divido por hora, por 24 horas, si esto lo divido por 24 horas, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 47,25 bar hora. Si me voy al gráfico acá, estoy parado ahí, tengo que inyectarle acá. Ahí. Es el cálculo que se hace. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué variable? ¿Cuál es el problema acá? Que esta hora que está acá, que calculamos el banco en 47,25, ¿ya? Ese valor, si lo multiplico por 18, ¿cuánto me da?
¿Cuánto? 850,5. No, llego a los 1134. Llego a los 850 no. Porque de aquí para acá todo es negativo. No me aporta esta cuestión. 63. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es que no están siempre como una fórmula. ¿Cuánto me están faltando? ¿Cuánto? Tengo 1134. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor? 853. ¿Cuánto? 854. 8 cuánto? 50. ¿Y cuánto me da eso? 284. Y eso ahora lo tengo que ir por el periodo que sí me va a ser efectivo, que es este periodo. Dividido por 18. ¿Cuánto es? 15,7. Por lo tanto, los 47,25 tengo que sumarle 15,7. ¿Cuánto es eso? 60, ¿cuánto? 63,027. Ya. Bueno, si yo sumo 63,027, estoy pasado en 50, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Ya, entonces vamos a subir hasta acá. Un poquito más arriba del 50. Poco. Tampoco me sirve porque esto de acá ya no puedo aportar. Exacto. Es decir, me refiero que esta parte no aporta porque pasado esta línea, pasado este pedacito que está acá y supuestamente me está aportando, no llego. Vayamos al bulto nomás, profe. Puede ser. Vayamos al bulto y se acabó. Entonces ahora voy a tener que calcular un banco más grande porque ahora sí que tengo que compensar ese pedacito que no me aporta. Y el pedacito que no me aporta son los 63,27 menos los 50 por 6 horas. Eso es lo que le tengo que sumar entonces a mi banco acá para que lleguemos a dejar todo en 0,90. ¿Se vio cómo es la lógica, no? Entonces no hay que calcular una formulilla así que el tangente menos el tangente no sirve para nada esa fórmula. Entonces, ¿no estuvieran engañando al otro profesor? ¿Cómo? ¿No estaban engañando al otro profesor? ¿Qué otro profesor si ustedes no han visto esto? Chao. ¿Quién? Déjenme ponerle. No, es que esa es la realidad. Por eso los bancos tienen el claro, por lo general hay que usar tecnología también. Uno puede usar tecnología que constantemente está midiendo el factor para mantenerte en el 0,93. Por unidad superior. Es decir, aquí muchas veces sí, lo que pasa es que uno tiene que, el cálculo del banco es el cálculo más óptimo, porque yo podía poner un super banco, ponerlo por acá arriba, sobredimensionar, Yo creo que me voy a poner eso, aumenta el precio. el precio, Nada que no. nada que eso. Claro, lo que pasa es que no es lineal la cuestión. Lo otro que pasa con los bancos es que los bancos son muy discretos. Es decir, nadie te va a calcular nadie te va a comprar un banco de 63,027 baros. Está claro, ¿cierto? Seguramente el banco, este banco hay uno de 50 y el otro llega a 70. Es decir, la fabricación de bancos son en forma discreta. No son al periodo del cliente. Por lo tanto, tú tienes que ver, bueno, de todos estos bancos que tengo acá disponibles, ¿cómo lo hago trabajar? Porque también el banco tiene un tema de uso. ¿Ya? Porque también hay que ver ese tema. Las cosas, estos elementos también con el uso también van degradándose. La aislación se va degradando. Por lo tanto, mientras menos ocupe el banco, más útil, más dura la vida del banco va a tener. Entonces, todos esos factores hay que analizar. Y puede ser que el banco lo esté ocupando siempre y se me va a degradar más rápido. Tengo que considerar dentro de mi inversión reemplazar el banco o un vaso, dos vasos cada cierto tiempo. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se llama este programa ese? ¿Evaluación de proyectos? Pueden hacer un estudio ahora de evaluación de proyectos que significa
instalar un banco o qué significa poner una multa. Pero la multa, obviamente la multa va a ser, lo mejor de esta historia es hacer, porque muchas veces también hay temas temporales. Hay empresas que, por ejemplo, los temas de la fruta, que para la temporada de fruta, obviamente hay una mayor demanda. ¿Ya? Entonces ahí tengo que analizar si me conviene, porque seguramente en la temporada de la fruta, que son los meses de fin de año y el principio de año, que es donde más se produce fruta, ¿ya? En eso voy a tener que pagar la multa. A lo mejor me conviene pagar la multa en ese momento y luego estar en un barco que va a costar un ojo de la cara y que lo voy a ocupar 2 meses. Porque el otro va a estar parado, pero si está parada la energía del pega lo mismo que Banco Tem. Todas esas variables hay que analizar. Entonces cuando uno hace un estudio de corregir factor de potencia, hay que hacer harto análisis de información, ¿ya? Y modelación del problema para que realmente demos con una solución que sea realmente efectiva, ¿ya? Que sea efectiva dentro del tiempo. En función de un poco de estos parámetros que yo les estoy conversando para mejorar esta condición. ¿Cómo? Estamos pasados. No, para parar la grabación. Ya. Ahora, otro problema que hay con respecto a la compensación de reactivos. Lo que hemos analizado acá ha sido la compensación de reactivos en función de qué? ¿Ya? De poder técnicamente cumplir con la legislación del 093, para que no le pase mucho. Pero también el tema de la compensación de potencia, o de la compensación de reactivos, también se utiliza mucho, ¿ya?, para mantener el nivel de voltaje en la red. Por tanto, el reactivo tiene casos dos fenómenos. Mantener el voltaje en la red a un nivel constante. Por lo tanto, siempre yo les dije que en los transformadores terciarios había el terciario se utilizaba para inyectar reactivos. ¿Cuál es el objetivo de inyectar reactivos? Muchas veces mantener un elemento que te pueda mantener el voltaje, más que corregir un factor de potencia. Va a depender mucho, y acá hay todo un análisis. Nosotros, cuando yo entré a la empresa, habían 63 bancos de condensadores, todos con relojes. ¿Ya? Si se conectaron, no tienen que programar un reloj ahí, y el reloj cada cierto tiempo conectado dependiendo de una historia, para que a nosotros no nos cobraran multa. Y se hizo un análisis del problema y se dijo, hay que instalar los 1000 bancos más. ¿Ya? Entonces nos pusimos como caballos desbocados a instalar bancos en el sistema de distribución. Instalamos un montón de bancos con relojes. Ahora los relojes eran mejores que los otros porque eran relojes digitales. Ahora, ¿cuántos bancos hay? Uno. 0. ¿Usted ha hecho un mantenimiento con un banco? No. 0. No, porque antes se le hacía mantenimiento a los bancos, hay un plan de mantenimiento, toda la historia. Hoy día ya eso no existe, porque no está el tema del factor de potencia, no está orientado a la distribución. Es decir, al final era más barato estar manteniendo los no sé cuántos bancos operativos, etcétera, que producían otros problemas porque producían un exceso de voltaje en algunos lados. Y ahí se ve otro problema, que era más barato inyectar en la soltación del reactivo, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. En la soltación se puso bancos de condensadores en las situaciones, y ahí se inyectó el reactivo a través de su banco al sistema para que no nos cobraran. Entonces el despachador, que es lo que está viendo cuando está viendo el sistema eléctrico, hay un reloj que está viendo las lucas que está pagando la empresa hora a hora por tener un mal factor de potencia. Entonces cuando eso está malo,
inyectan el banco para mejorar. Y eso se hace en todas las situaciones. Era más rentable en el fondo. Más que están invirtiendo en instalar bancos en instituciones. Era más rentable instalar bancos en las situaciones. En los puntos de medición era. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba con los bancos condensadores? Que muchas veces tú conectabas el banco condensador y se te aumentaba la tensión, porque eso es lo que hace también el banco condensador, que aumentar el nivel de tensión, y te empezaba a pasar sobre la legislación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a los clientes se les empezaban a quemar los artefactos. Entonces, ahí tenemos otro problema. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Desconectar el banco. Y el factor de potencia ahí se iba a las pailas. Entonces, lo que uno trataba de mejorar, al final generaba otro problema que no podía regular, que también te... Entonces, al final, la mejor opción fue instalar toda esta historia de los bancos y así manteníamos constante la atención de alguna manera de los clientes en su nivel de, digamos, de servicio. Mejoramos mantenemos el nivel de servicio porque pagar también un montón de artefactos allá no es ninguna gracia. Sobre todo que cuando muchas veces, y pasan esto porque aquí estamos en Chile, que hay un problema de artefactos dañados y traen como 30 televisores de otros lados para instalarlo como que se fueron quemados del tiempo. No, Eso es, no creo. es típico de nuestra sociedad. La ha hecho, profe. Ya, tenía una FaceTime y también se me quemó la no sé cuánto y empiezan a... Muy rentable. Sí, que a todos se les quema todo los artefactos. Para eso es como O no es así, no es así. ¿Cómo? Olvídate de Claro. No, sí, aquí todas estas cosas se dan, por eso que... Y es una realidad, digamos. Entonces, lo que sí le puede afectar a la industria, y esto está un poco más orientado a la industria, ¿ya? En el contexto, digamos, de lo que vamos a ver como compensación del activo, tiene que estar más orientado a mantener el nivel de tensión. Va a depender cómo funcione, ¿no? Bueno, eso es lo que de alguna manera tenemos que... ¿Puede ser? Pero se entendió el concepto. ¿Cuál está? Pero es la P nomás. ¿62 como 10? Eso alfa, esa pico. Pero sigue siendo solo 50. ¿Ok? Ya. Ya. Ya ahora, aprovechando el tiempo, vamos... Presente. Una consulta. Sí. ¿En una industria es más factible poner un sistema de banco de condensadores o tener más partidores suaves o variadores de frecuencia? ¿Por qué podría variar el presupuesto? Por el consumo. Por el... Pero ese sería un problema de consumo. El reactivo va igual. O tendría dos problemas. Ya. Lo que pasa es que aquí en Chile, lo que está nuestro compañero, tú contratas una potencia y en Chile de alguna manera, si tú, como se cobra la potencia, el tema tarifario, como se cobra la potencia, si tú tienes, te voy a tratar de explicar lo más simple posible. Si hoy día, por ejemplo, tu consumo máximo es 100, ¿ya? De potencia 100 kilowatts, supongamos, el segundo mes es 200 kilowatts, el sistema, lo voy a poner, no es exactamente así, pero para que se entienda la idea, el sistema te cobra siempre como que tú estás consumiendo 200 kilowatts. La demanda máxima. En realidad el promedio de las dos demandas máximas en el periodo de invierno, pero para que se entienda, ¿ya? Y si un mes no consumiste ninguna energía, por lo tanto no había potencia, por decir medición de potencia, igual te cobran los 200. Qué robo. Así está esa es la legislación. ¿Ya? Hay olor a queso. Creo que hacen alguna empresa hacer lo que dice su compañero.
tratan de que la demanda cuando es máxima, bajarla. ¿Ya? Para que no te cobren el máximo en todo el año. Eso en horas punta, ¿no? ¿Ah? Eso Claro. después de las 6 hasta las 9. Ya, Va a vamos. depender un poco de la tarifa Vamos que a tengas, pagar. porque va a depender cómo se mide esa